Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pluto Podcast. Hoy día vamos a estar hablando un poco más del escenario político, de cómo la doctrina social nos ilumina a los cristianos en el entorno político, en nuestra participación política, qué implica eso, qué puede ser complejo en estas situaciones y posteriormente un poquito de cómo los chilenos se ven enfrentados ante estos escenarios en momentos que son muy peculiares. Tenemos aquí como invitados a Eugenio Yáñez, que es profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Sebastián. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y también tenemos a Emilio Morales, que también es profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Sebastián y además es el director del máster en Doctrina Social de la Iglesia. Entonces tenemos aquí a dos miembros de la Universidad San Sebastián, una buena universidad. Bienvenido, Emilio, para hablar de este tema que es poco espinoso, digamos. Quería empezar diciendo que normalmente el escenario político, la vida política, puede llegar a ser compleja y mal entendida para algunos cristianos desde diferentes perspectivas. Hace un tiempo veía el video de un influencer que decía algo que me parece complejo. Él decía, a los cristianos, la iglesia les ha hecho ver que la política es pecaminosa, es algo malo, es algo complejo y personalmente yo tengo dudas al respecto y es lo primero que quería hablar con ustedes dos, preguntarles cuál debe ser la actitud, o qué es lo que nos dice la iglesia, la doctrina social, cuál es la actitud del cristiano frente o cuál debería ser frente a la política. Quizá podemos empezar contigo, Eugenio. A ver, yo haría una distinción que a veces puede ser un poco odiosa entre cristiano y católico. Porque efectivamente si uno piensa en el cristianismo, pensemos en la rama evangélica, efectivamente hay una visión un tanto negativa de la política. Pero eso no es así al interior de la Iglesia Católica. O sea, si nos ponemos en la perspectiva desde la doctrina social de la Iglesia, o sea, desde León XIII en adelante, desde esa época, siempre ha habido, y yo no conozco ningún texto que no sea así, en que se llama a participar de la vida política. O sea, el católico está llamado a participar e incluso a participar activamente en la vida política si tiene una vocación política. Juan Pablo II, en Centésimos Annus, define la política como una prudente, dice, solicitud por el bien común. Es decir, cada vez que los católicos nos preocupamos por el bien común, desde nuestras propias disciplinas, ya estamos participando en política. Luego, en el área chica, viene la participación política activa, de lo que nosotros llamamos los políticos, donde también siempre ha habido una llamada a participar activamente en la vida política y a influir positivamente si es que tenemos esa vocación. Pero hay, yo diría, es mainstream, por decirlo de alguna manera, en el magisterio social, que la política, se dice, es la actividad humana más noble en la procura del bien común. Por lo tanto, ningún católico que conozca su doctrina y sea coherente podría pensar que la política es un ámbito negativo del cual hay que huir, donde la política es corrupción. Esa es la actividad política, que es otra cosa. ¿Ah? No. Entonces yo creo que hay que hacer esa distinción también, pero nosotros tenemos ese llamado, ¿cierto?, ese derecho y ese deber de participar en la vida política. También esa distinción que es necesaria hacer entre la política y lo político, lo que decías, ¿no? Recalcar ahí que muchas veces se confunde y que el ejercicio de la política pues puede tener sus baches, puede tener sus complicaciones, pero pues los cristianos también pueden llevar luz en esos aspectos. Emilio, ¿cómo debe ser esta actitud del cristiano frente a la política? Bueno, yo concuerdo con Eugenio en lo que ha dicho. También agregaría algo más. No nos olvidemos que la política es una parte de la ética. Entonces no podría ser ajeno a nosotros la política y participar en política. Me acuerdo de la distinción que hacía Aristóteles en la Ética Nicómaco cuando dice si por una pequeña inflexión de la palabra pasamos de etos a ética. Y etos
que se ha traducido siempre como costumbre, ¿cierto? Y está muy bien, pero es más que eso, también es una forma de habitar el mundo. Entonces, hay una forma de habitar el mundo propia de la ética, que es esa forma de habitar el mundo que se dirige al bien. Y dentro de la ética, una parte de la ética es la política. Entonces, la política en ese sentido no nos puede ser ajeno porque es una forma de habitar el mundo de nosotros, las personas humanas. Entonces, estamos llamados a la política. Lo comentábamos en otros episodios del podcast, eso, ¿no? O sea, que no podemos escapar del ejercicio político por otro lado. Entonces, ¿cómo la Iglesia nos puede proponer una idea que nos haga dejar de ser nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la política, ese tiene que ser ese ámbito en el que podamos estar activamente. De aquí, yo estaba pensando y hacía un análisis. Vamos a hacer un salto complejo en lo que es participación en política y luego pensar en una participación política concreta. Y había una frase del Papa que en un grupo de amigos la repetían mucho y que también el Papa la ha dicho varias veces, que dice, las ideologías encandilan y la fe ilumina, dice el Papa. Evidentemente hoy, en la modernidad, sobre todo en el siglo XX, la participación política se hace a través de la ideología. Detrás de las representaciones, de los partidos políticos, de la forma en que vivimos hoy la política, está una ideología. ¿Por qué problematizar el tema de la ideología? Quería preguntarles ahora, Eugenio, si tú nos podrías dar alguna luz sobre esto. El concepto de ideología es un concepto complejo. Desde su creación con Stuart Tracy, que fue el primero que utilizó el concepto de ideología, que ya no tiene nada que ver con el concepto actual. Después, el concepto de ideología, por decirlo de alguna manera, hace escuela con Marx. Marx entiende la ideología como un discurso invertido, ¿cierto? Dice él, es como un ocultamiento de la realidad, y de alguna manera, cuando se habla de ideología, se está pensando en ese sentido, ¿cierto? Como algo que encubre la realidad o que toma una parte y de esa parte hace el todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, asumiendo que el concepto de ideología es ese concepto negativo, nos guste o no nos guste, las grandes ideologías, creo yo, sigue siendo, por un lado, el liberalismo, con todas las distinciones que hay que hacer sobre el liberalismo, y el marxismo sigue siendo las otras grandes ideologías. Ahora, si se entiende la ideología en su sentido neutro, es decir, más bien como doctrinas, eso no solamente creo que es positivo, sino que es necesario. En ciencia política se habla de los partidos ideológicos. Y en Chile, históricamente, se decía que los partidos ideológicos eran los partidos que tenían un itinerario, tenían fundamentos, principios, una idea, un ideal al cual llegar. Partido Comunista, cuya ideología era esta sociedad sin clase, sumamos el Partido Socialista, y la Democracia Cristiana también siempre fue considerada un partido ideológico para esto, por esta idea de la sociedad comunitaria, o llegar a una especie de civilización cristiana. Versus los partidos reaccionarios, Partido Nacional, y los partidos pragmáticos, donde estaba el partido radical. Hoy en día se dice, ya no hay partidos ideológicos. Básicamente los partidos hoy día son máquinas electoreras, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a entender la ideología como la entiende el Papa, o sea, porque claro, encandila en el sentido que no te deja ver realmente la realidad, obviamente es algo negativo, pero no se necesita, yo creo, para alcanzar el bien común. Lo que se necesita es una doctrina, un itinerario, un camino a recorrer fundado en principios. Hoy en día también se hizo, los partidos políticos cada vez tienen menos principios, ¿cierto? Que orientan su actuación política. Más bien tienen estrategias, etcétera, etcétera. En sentido negativo, obviamente hay que eliminar las ideologías, hay que tratar de superarlas. Pero ese es un desafío complejo también. A pesar de que yo diría que pareciera que estuviera habiendo un giro en torno a las nuevas perspectivas, pareciera que estuvieran siendo todavía más estrictamente ideológicos frente a lo que tú decías, digamos, utilizar las ideologías como una simple pantalla. Hoy, por ejemplo, con Milei y qué sé yo, pareciera que hay una insistencia de volver nuevamente al manual, a esa estrategia ideológica que encubre, y creo que por otras vías, a lo que se llama, por ejemplo, ideología de género. Qué sé yo, ¿no? Bueno, claro. Bueno, esa es una ideología, claramente.
que tienen sus complicaciones. Y ahora me voy con Emilio, insistiendo en algo que se encuentra en el documento del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que dice: no han faltado en el pasado, y aún se asoman dramáticamente a la escena de la historia actual, múltiples concepciones reductivas de carácter ideológico o simplemente debidas a formas difusas de costumbres y pensamiento que se refieren al hombre, a su vida y a su destino, como condenando estas perspectivas ideológicas. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia hace este enfoque en tener cuidado con la ideología? Sí. Yo diría que ahí los factores son varios, o muchos. Por una parte, yo concuerdo que hay que delimitar bien qué se entiende por ideología. Edith Stein ocupa la palabra ideología también en un sentido positivo. Entonces, obviamente que en este momento, y para nosotros hoy día, tiene más bien un sentido negativo. Entonces, entre otras cosas, porque son concepciones, por lo demás, utópicas, en el sentido de que lo que proponen, si atendemos a la etimología de la palabra utopía, no va a tener una realización nunca, digamos, un topo sin lugar. Entonces, primero, porque ahí se está proponiendo algo que en la práctica no va a poder existir. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que es porque, por ejemplo, Karol Wojtyła, antes de ser papa, escribió ese magnífico libro que se llamaba Persona y Acción, o Persona y Acto, ¿cierto? Más propiamente. ¿Qué dice Persona y Acto? Dice, hay una forma de, a propósito de este ethos de la política, ¿cierto? Hay una forma de ser político que es precisamente la participación por el bien común. Entendía participación como tomar parte en la vida de otro y que los otros tomen parte en mi vida. Dice, ¿cuál es la actitud o virtud propia de la participación? Bueno, la virtud propia es la solidaridad, dice la solidaridad, entendida como desempeño firme y constante por el bien común, dice, es decir, el bien de todos y de cada uno. Entonces, eso es. Pero dice dos cosas, además, dice, ¿cuáles son las situaciones que son contrarias a la participación, así como lo que la virtud social propia de la participación en la solidaridad? Dice, hay dos situaciones contrarias, que son el colectivismo y el individualismo. Bueno, la palabra que usaba exactamente era el individualismo y el anti-individualismo, porque tenía una situación particular enfrente, entonces usaba esa palabra, pero en el fondo estaba diciendo colectivismo e individualismo. Y ese colectivismo e individualismo finalmente reducen al hombre, son visiones reduccionistas. Y como son visiones reduccionistas, hay que tener cuidado en el momento de tomar contacto con ellas, ¿ya? O sea, a propósito de lo que tú decías del Papa Francisco, ¿qué dijo el Papa Francisco ayer, cierto, o anteayer, sobre la Virgen de Guadalupe? Dijo lo que nos entrega la Virgen de Guadalupe va en contra de las ideologías, dijo, tal cual. En contra. ¿Y por qué va en contra de las ideologías? Bueno, dice, en realidad lo que nos dijo la Virgen a Juan Diego fue, mira, toma esas rositas de ahí, que yo repártela. Una cuestión que uno dice, pero que esto no tiene ninguna eficacia política ni nada, digamos. Y sin embargo es afirmar a la persona por sí misma, cada uno. Acordemos la norma personal y interacción de que afirmar a la persona por sí misma. Bueno, eso se da en un trato directo, simple, y también en un accionar político que no sea reduccionista. Es que eso agregar un solo elemento, además, que hay una experiencia histórica. O sea, no estamos hablando en abstracto. O sea, las ideologías que se inventaron, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX, las grandes ideologías, hay una experiencia histórica que avala lo desastroso que han sido las ideologías. Entonces, no es que estemos hablando en una discusión académica acerca de las ideologías, sino que tenemos una experiencia histórica que está allí a la vista de todo lo dañino y perjudicial que fue para la persona la aparición de estas clásicas ideologías.
la gran lección del siglo XX, por así decirlo, ¿no? O sea, el totalitarismo y creo que ahí la clave es, lo mencionabas bien, es como Juan Pablo II es una figura enigmática, no enigmática, diría más bien da mucha luz, pero la participación política de Juan Pablo II fue en algún momento como observada, por así decirlo, y creo que existe una gran discusión de en qué medida la participación que tuvo fue eminentemente política o fue verdaderamente religiosa, no sé. Es evidente que tuvo una participación muy grande en el siglo XX y tuvo muchas cosas que decir frente a estos aspectos. Y quiero empezar por ahí porque dentro de esa participación de Juan Pablo II hubo una gran condena al comunismo y a todo lo que estaba pasando por detrás del telón de acero en Europa. Es posible pensar en el comunismo, en todas estas ramas, es que no es lo mismo, pero normalmente se las ponen en la misma bolsa de izquierda, por así decirlo, más socialistas, pero es posible hablar en el comunismo y en qué medida de que un cristiano, un católico, pueda ser partidario de estas ideologías. Eugenio. A ver, es una pregunta compleja porque eso implica meterse en la intimidad de la conciencia de la persona, ¿cierto? Y uno no puede hacer, al menos yo no me atrevería a hacer un juicio en ese sentido e indicar con el dedo a alguien, decir, oye, tú eres un mal católico. Yo no me atrevería a hacer ese juicio en el sentido en que uno vea que esta persona que dice profesar una fe, pero que sus actos haga otra cosa. La fe, efectivamente, o el catolicismo, como decía tantas veces Benedicto XVI, es el encuentro con una persona. De hecho, él dice, el catolicismo no es una filosofía, no es una ideología, es el encuentro de una persona con otra persona. Ya, pero ese encuentro de esta persona con esta otra persona no es un acto puramente privado, es en alguna medida un acto privado, pero que tiene repercusiones sociales, ¿cierto? Lo que se llaman las implicancias sociales de la fe. La fe no es algo para estar encerrado en mi casa sin hacer absolutamente nada. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si es que yo en mi ámbito social o público me comporto de una manera diferente a lo que la fe me está diciendo? Porque la fe me dice muchas cosas en orden a ordenar la vida social y política de la sociedad. Benedicto XVI, y cuando era cardenal Ratzinger, algo también dijo, él habla de los 4 principios irrenunciables o no negociables de cualquier católico que está comprometido en la vida política. Y dice, son 4, que no se pueden negociar. Primero, en la promoción de la familia, fundado en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto. Punto 2, la defensa de la vida desde la fecundación hasta su muerte natural. Punto 3, la irrenunciabilidad de los padres a educar a sus hijos. O sea, los padres tienen el derecho a educar a sus hijos. Y el cuarto principio, que es el único un poco más amplio que uno podría discutir, es la promoción del bien común. Entonces, si yo soy político católico, pero voto a favor de una ley de aborto, voto a favor de que el Estado se haga cargo de la educación y no de los padres, o le quito la posibilidad a los padres, voto a favor de leyes a favor del matrimonio homosexual. Bueno, obviamente yo creo que ahí hay un problema. Y uno tiene el derecho de enjuiciar y decir, oiga, usted profesa cierta fe, pero está votando de la manera contraria. El año 92, la Congregación para la Sagrada Congregación de la Fe sacó una nota que se llama Nota Doctrinal, el título súper largo, Nota Doctrinal para los católicos en la vida política. Y ahí también es clarísimo. O sea, cómo el católico que está en la vida política activa debe comportarse, qué debe hacer o no debe hacer. Otro ejemplo, los jóvenes del Partido Conservador le mandan al cardenal Pacelli de la época una carta preguntándole si los católicos, si hay algún partido político que sea el representante o no de la Iglesia Católica. Y el futuro Papa Pío XII, famosa carta, le responde, no, ningún partido político, aunque tenga en su constitución el nombre de cristiano, puede arrogarse la representatividad de la Iglesia Católica. Sin embargo, a renglón seguido dice, pero los católicos no pueden pertenecer a ningún partido político que en sus principios, en su ideario, vayan en contra de la enseñanza de la Iglesia. Y eso es bastante claro, y uno podría decir, bueno, si yo soy católico y digo que amo a mis padres, pero hago todo lo contrario a lo que me dicen mis padres, yo creo que algún problema ahí tiene que haber. Entonces, sin entrar a juzgar, digamos, en el corazón y la conciencia de esa persona, yo creo que es muy difícil
Y que a lo menos te genera confusión. O sea, a ver, pero este señor es católico, oye, pero está votando a favor de una ley de aborto. ¿En qué quedamos? Por lo menos yo creo que ahí hay un signo de confusión para los seguidores de ese político, ¿cierto? Que ven que dice una cosa, pero hace otra. Entonces, a lo menos yo creo que hay un problema. Igual es complejo porque hoy estamos mediados por la representación, ¿no? Entonces, por un lado, una cosa es votar por una ley concreta y otra cosa es darle el voto a alguien que tiene un conjunto también de creencias en conciencia que generan confusión, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo podemos entender eso? O sea, a continuación, Emilio, de lo que decía Eugenio, ¿cómo podemos, cómo puede un católico, además de ver normas concretas, pensar en un partido, en un representante concreto en quien puede confiar su voto? Mire, yo diría que hay algunos criterios concretos que puede tener el católico, ¿cierto? Cuando analiza, entre otras cosas, la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay ciertos principios de la doctrina social de la Iglesia que están ahí. ¿Como cuáles? Como que Cristo está en el centro, como que la persona humana está en el centro, la persona humana y su dignidad, como el principio de solidaridad, como el principio de subsidiariedad, en fin. Son principios orientadores que pueden efectivamente orientar a la persona humana. ¿Por qué? Porque cuando tú hablabas de Juan Pablo II y su relación con el telón de acero, claro, el telón de acero, que vivió en Polonia. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el tema de Juan Pablo II? Bueno, el tema de Juan Pablo II fue siempre apoyar la dignidad de la persona humana. Eso fue. Ahí se centró Juan Pablo II. ¿Y tuvo una participación política? Sí, la tuvo. Lo que pasa es que no tuvo una participación, como dice Eugenio, política partidista, no podría haberla tenido. No podría haberse abanderizado por este partido o por el otro. Pero sin embargo, su inspiración hizo que, por ejemplo, entre otras cosas, que Gorbachev dijera, en una entrevista ya hace muchos años, dijera, ¿cuándo me di cuenta que el sistema estaba finito? ¿Cierto? ¿Cuándo me di cuenta que ya esta cosa no iba más? Cuando un grupo de sindicalistas empezó a revolverla en Polonia, el grupo Solidaridad empezó a decir cosas que no estaban acordes con lo que nosotros estábamos proponiendo, y se dio cuenta, Gorbachev, tipo inteligente, se dio cuenta que no, aquí la cosa se acabó, dijo. O sea, ese fue su convencimiento íntimo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí Wojtyła? Simplemente apoyando. ¿Apoyando qué? Movimientos que generaran o que fueran en favor de la dignidad de la persona humana. Ahora, sigo contigo porque creo que has dado en el clavo con algo que está en la idea de persona de Juan Pablo II, que está en contra tanto de este colectivismo como de este individualismo. Y quiero ir un poquito más allá en el sentido de preguntarte, me parece que dentro de la Iglesia la idea es que pensar en el liberalismo, por un lado, tiene un inconveniente que es ese, el individualismo, ¿no? el aislamiento de la persona. Y pensar en el comunismo no solamente tiene el inconveniente de que la persona desaparece en el conjunto, sino que tiene otro inconveniente que es el materialismo, ¿no es cierto? Que niega, digamos, que la sociedad pueda vivir una vida espiritual plenamente, que niega la vida espiritual, por así decirlo. Sí. ¿Es así, no? ¿Cuáles serían otros inconvenientes dentro de estas dos ideologías grandes que están presentes hoy? Yo creo que tú lo has dicho muy bien, no necesito agregar mucho más, pero yo creo que sí, que ese es el punto, es que las ideologías, entendidas en el sentido negativo que hablábamos antes, ¿cierto? Cuando niegan la dimensión espiritual de la persona humana, obviamente de alguna manera uno podría decir, una persona tendría que ponerse en alerta. Entonces, aquí no hay dimensión espiritual. Se está trabajando precisamente sobre una dimensión puramente material. Y bueno,
eso tiene toda una tradición también que tiene que ver con el materialismo dialéctico, materialismo histórico, en fin. Entonces, lo que ocurre es que hay una visión de mundo ahí. Hay una visión de mundo que finalmente, como decía antes, está reduciendo a la persona a un aspecto y por lo tanto, al reducirla, el trabajo práctico y concreto se hace totalitario. Yo creo que el liberalismo, al menos clásico, también es materialista. Ojo. ¿Ah? No lo es como lo es el marxismo, que es parte de su ADN, pero el liberalismo, que también es, además, tiene todo este principio de autonomía. La gran crítica al liberalismo, la primera, está en León XIII, el año 1888, el famoso encíclica que se llama Libertas Praestantissimus, donde León XIII critica el liberalismo de la razón, la ideología liberal, el liberalismo político, que es, entre comillas, la organización democrática de la sociedad, y el liberalismo económico, comillas, economía de libre mercado. Pero ahí claramente, dentro de la doctrina social de la Iglesia, está esa idea de que el liberalismo también tiene una vertiente materialista muy fuerte, muy grande. También se cierra la trascendencia en alguna medida. El Papa Francisco lo dirá hoy día, la idolatría del dinero. La idolatría del dinero tiene una vertiente liberal, por decirlo de alguna manera. Y la idolatría precisamente es eso, cerrarse a la trascendencia. Igual si entendemos como la modernidad, como ese esfuerzo de poner a la razón sobre la mesa, digamos, excluyendo todo lo que puede ser la fe, digamos, ¿no? Creo que, no sé qué te parece, Eugenio, la última encíclica, por ejemplo, no es la última, pero Laudato Si de Papa Francisco también le da, o sea, da criterios muy fuertes en contra de todo este movimiento que se ha creado con, digamos, los resultados más bien que da el liberalismo y cómo se afecta a la casa común desde no solamente lo ecológico, sino también la convivencia misma de las personas, ¿no? Creo que hay una crítica bien intensa a esas realidades que estamos viviendo hoy. Sí, el Papa habla del paradigma democrático, ¿cierto? Ahora, el Papa también critica, yo creo, no lo he escuchado mucho, también critica la ecología profunda, solamente que no la nombra, y yo lamento que el Papa no la haya nombrado como tal. Habla del biocentrismo, del ecocentrismo, pero el Papa dice que estamos frente a dos extremos. El extremo del paradigma tecnocrático, ¿cierto? Lo que sabemos, pero estamos, dice, frente a otro extremo de personas que ponen a la naturaleza por sobre el hombre. Y el Papa está pensando claramente en la ecología profunda, en Ardenés, en todas las tesis. Digamos, la ecología profunda, creo yo, es mucho más peligrosa, y en Chile hay mucho de ecología profunda, o tan peligrosa como el paradigma tecnocrático. Y creo que, claro, que es materialista y es mucho más ideológica que el paradigma tecnocrático, porque el paradigma tecnocrático, a fin de cuentas, es como pragmático, por decirlo de alguna manera. En cambio, la ecología profunda, hay una ideología detrás. Los grandes promotores del aborto en este momento, aparte de la ONU, son los ecólogos profundos, porque parten de la base que cada persona, cada niño que viene al mundo, es un potencial depredador de la naturaleza. Luego hay que eliminarlos como sea. Política de esterilización, aborto, suicidios colectivos, hay algunos grupos ecologistas que hablan de los suicidios colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, en Laudato Si también está esa vertiente, lo que pasa es que no está lo suficientemente explicitada. Yo veo peligro por ambos lados ahí. Y ahí la contradicción que se muestra claramente, ¿no? Es decir, gente que cree en la ecología profundamente, pero que la solución la pone en manos de tecnologicismos profundos, digamos, ¿no? Como, no sé, genética y qué sé yo, ¿no? Antes de seguir con la segunda parte, que ya es una última pregunta de cómo vamos a ver los retos del cristiano en Chile, nos hemos saltado nuestra dinámica de los superhéroes. Entonces, ya como una antesala para ir entrando a la parte final, Eugenio, quiero preguntarte por qué has elegido a Hulk, qué te evoca Hulk, tal vez algún recuerdo, alguna virtud específica como superhéroe. Bueno, yo no soy muy asiduo ni fanático de los superhéroes, pero Hulk me recuerda mi juventud o niñez de la serie, ¿cierto? Que se llamaba El Hombre Increíble, protagonizada por Bill Bixby. Sí. Y uno la esperaba, creo que los días domingos a las 4 de la tarde, para que vean la cantidad de años que tengo yo, porque es una serie muy antigua. Pero también, porque como yo comentaba acá, que cuando yo me enojo no soy yo. Alguna medida uno siempre es uno mismo, ¿cierto? Pero afloran todos los demonios que uno tiene dentro, ¿verdad? No con las capacidades que tiene Hulk, digamos, pero un poco eso, que uno siempre tiene un demonio dentro, ¿verdad? Bueno o malo, eso será
otra cosa y que aflora en algunos momentos. Pero con los años uno se vuelve un poco más pacífico. ah, Va controlando Tratando de controlar el enojo, sí. Querido Emilio, tú has escogido al Linterna Verde. ¿Qué te dice el Linterna Verde? Sí. Bueno, ahí sucede lo siguiente. Yo que sí he sido toda mi vida bastante fanático del superhéroe. Conversamos con Mauricio al comienzo, entonces yo le dije rápidamente Batman. Entonces me dijo Batman no porque está jugado. En fin, ya está bien. Entonces me acordé de Linterna Verde, que fue el segundo superhéroe que yo leía asiduamente cuando era niño. Entonces leía las revistas de editorial Novaro mexicana que llegaban a Chile, y entre ellas estaba entonces Superman, Batman, en fin, y Linterna Verde. Y Linterna Verde entonces me genera a mí más bien unos recuerdos nostálgicos de la niñez. Y por eso le leí. Interesante. Bueno, ahí nuestros superhéroes como rescate, digamos, de personas que podemos ver que ejercen virtudes y las podemos seguir también, ¿no? Y que viven situaciones reales que nos acercan a nuestra vida. Emilio, ya como iba adelantando para ir aterrizando este episodio, Chile vive una situación compleja política hoy. O sea, yo que no soy chileno, vengo a Chile y noto a los chilenos consternados con las situaciones que van pasando desde el 2019 y es complejo, o sea, ver la división que existe, la incertidumbre y en muchos casos también la indiferencia que ya hay respecto a un entorno político que es conflictivo, digamos, ¿no? Más allá de tener colores políticos de un tipo o de otro. ¿Cuál crees tú, qué ves tú, digamos, que deberían ver los cristianos o vivir los cristianos dentro de la política chilena? Bueno, yo en este sentido estoy un poco como los fenicios, volver a los fenicios siempre. Pero el tema principal es, en nuestro accionar político actual en Chile, cómo aparece la dignidad de la persona humana considerada. Y frente a eso, bueno, uno dará todas las luchas correspondientes. Como decía mi amigo y maestro Rocco Butiglione, decía bueno, uno siempre va a dar peleas, decía. A veces las va a ganar, a veces las va a perder. Pero sin duda, la única pelea que uno va a perder de entrada es la que no da. Es la que no da. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasó, por ejemplo, con el proyecto constitucional anterior? Nosotros, con Eugenio y con otros profesores de la San Sebastián, hicimos un trabajo con la Unión Social de Empresarios Cristianos mostrando diferentes aspectos del proyecto constitucional. Y viendo, Eugenio habló del Estado, yo hablé sobre la solidaridad, otra persona habló sobre la subsidiariedad, y cómo esos principios iluminaban una posible respuesta a lo que se estaba entregando ahí. Bueno, es lo mismo que hay que hacer con el nuevo proyecto y es lo mismo que hay que hacer siempre en la política. Es decir, si hay coherencia entre nuestro accionar político y la dignidad de la persona humana, o dicho en otras palabras, la persona humana puesta en el centro. Entonces, eso, en principio, se podría decir mucho más, digamos, pero... No, claro. Interesante. Eugenio, ¿tú qué le dirías, digamos, a los chilenos católicos, cristianos? Yo creo que se necesitan católicos en política y no tantos políticos católicos. Yo hago una distinción entre el político católico y el católico en política. ¿Quién es el político católico? Sin duda una buena persona que está preocupada por el bien común, pero también está con la calculadora en la mano. Y sus decisiones, lamentablemente, a fin de cuentas, van y tienden hacia lo que, comillas, más le podría interesar, que es seguir ocupando un cargo o no perder votos.
de alguna manera cede ante las presiones del poder, de la estrategia política, y eso lo lleva a votar en contra de cosas que no debería, o apoyar cosas que no debería apoyar. El católico en política es diferente, es el que realmente pone a Cristo en el centro, que obviamente lo matiza, lo media en la vida política. Y es el que asume los costos y prefiere perder, por decirlo de alguna manera, la próxima posibilidad de ser reelegido, pero quedarse con la conciencia tranquila de que hizo lo que tenía que hacer y que sigue, ¿cierto?, las líneas, las directrices que la Iglesia Católica le pide. Yo, lamentablemente, en nuestro ambiente político veo algunos políticos católicos y muy pocos católicos en política. Ahora, tampoco dejo todo en manos de la política. Yo creo que aquí nuevamente hay que recuperar el sentido amplio, ético, de lo cual hablaba Emilio, de la política. O sea, nosotros, los católicos que no tenemos una vocación política, de político activo, tenemos que estar permanentemente en la vida política. Y yo incluso lo veo desde mi disciplina, que es la filosofía. Yo soy muy crítico de la actividad filosófica actual, que se ha reducido a la ultra especialización, y donde, si tú piensas en las grandes discusiones en este país, de aborto, de eutanasia, de, qué sé yo, no sé, de matrimonio homosexual, las grandes discusiones en el ámbito económico, ¿dónde están los filósofos? Brillan por su ausencia. No invitan a los filósofos a las grandes discusiones nacionales. Las discusiones sobre el aborto, ¿a quién invitaban? Abogados, médicos y políticos. Como si los filósofos no tuviésemos nada que decir, cuando la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta filosófica. El concepto de persona es un concepto de la filosofía, no jurídico, no político. Para bien o para mal, estamos fuera de las grandes discusiones. Entonces, así como yo con Emilio lo hacíamos del mundo de la filosofía, bueno, cada uno desde su ámbito de expertise. ¿Dónde está el economista católico? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sociólogo católico? Cada uno de nosotros, de alguna manera, en su sala de clase es un tremendo influencer. Porque ese es digamos, uno tiene que ser influencer en modo católico, por decirlo de alguna manera. Y tenemos esa posibilidad porque tenemos miles de followers, que son los que pasan por nuestras salas de clase diariamente. ¿Estamos haciendo la pega? ¿Ah? No lo sé, pongo un tremendo signo de interrogación. Entonces yo no pondría toda mi ficha en los políticos profesionales, y pondría mucho más nuestra ficha en que nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos, como católicos, de estar presentes en la vida política en el sentido amplio de la palabra, influenciando, orientando, precisando, perfilando y sobre todo siendo coherentes. Y en eso, y con esto termino, tenemos ese tremendo desafío, primero, conocer nuestra doctrina. Católicos no conocemos, ¿no? Y esto te puedo dar muchísimos ejemplos y evidencia empírica que no es así. Ni siquiera los preceptos más claros que se pasaban antes en catequesis. Entonces, no conocemos nuestra doctrina. No conocemos lo que es la doctrina social de la Iglesia. Nosotros lo vemos en el Magíster con Emilio. Los profesores de religión, con suerte, se han leído una encíclica social. Con suerte. Entonces uno dice, si no conocemos nuestro mensaje, ¿cómo vamos a salir a proclamar nuestro mensaje, nuestra buena nueva, si no conocemos esa buena nueva? Entonces yo creo que primero hay un desafío intelectual, que es conocer, profundizar nuestro propio mensaje. Pero segundo, también hay un desafío, yo creo, de orden moral, que seamos coherentes con ese mensaje y salgamos, efectivamente, acá se están haciendo cosas, me muestran, ¿cierto? Y este es un libro que todo el mundo tendría que leer, Doctrina Social para personas de a pie. Yo creo que aquí se está asumiendo efectivamente ese desafío. Pero tenemos un desafío moral también, que es el de ser coherente con lo que predicamos, que hoy en día no es fácil predicar o ser coherente con él. Y por último, yo diría, tenemos un desafío político. Y ese desafío político, en el sentido de la preocupación por el bien común, es pensar los grandes problemas que tiene el país a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Porque eso nos cambia la visión. Nos cambia la visión de lo económico, de lo político, de lo social. Pero para eso tenemos que conocer la doctrina social, tenemos que ser coherentes con nuestros principios y tenemos que hacer el trabajo de pensar esos grandes principios o los grandes problemas a la luz de la DC. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y hay que asumir ese desafío. Finalmente, les voy a transmitir una inquietud que tiene uno de nuestros productores, que salta ahí atrás y nos dice cosas. Es que, claro, también el conflicto que se armó en Chile es un conflicto que tiene un trasfondo eminentemente social. Y cuando uno ve Chile de atrás, ve claramente que hay una brecha
grande, que es la famosa brecha esta que existe en todo el mundo, ¿no? Gente que vive muy bien, mucha riqueza, y gente que vive en unas condiciones muy complejas, digamos, ¿no? Y nuestro productor, como decía, tiene una idea en la cabeza, dice, no, el mall es todo, dice el mall, digamos, el mall como una representación del conjunto de políticas económicas que ha tomado Chile en los últimos 50 años, digamos. Las catedrales modernas. Sí, que son evidentemente liberales y que nos han conducido al individualismo. Y que más allá de ser solamente la actividad política que es compleja, es una actitud social completa que tiene el chileno. Para finalizar este capítulo, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Qué le pueden decir a la ciudadanía chilena sobre esa realidad frente a esas catedrales modernas, sobre la forma de vivir sus realidades sociales y económicas concretas? Querido, sí. Yo creo que uno podría decir muchas cosas, pero quizá una de las importantes es que hemos perdido el concepto de comunidad, por una parte. Adultivo, volviendo a Adultivo, ¿cierto? Decía que la comunidad es precisamente el nosotros. Dice el nosotros, la comunidad. Es una unidad común. Cuando esa unidad común se rompe, es que se rompió el tejido social. ¿Qué ha pasado en Chile a propósito de esta manera de enfrentar individualista la política y en fin, la cultura, diría yo? La política es una parte de la cultura. Entonces, es que precisamente se rompió el tejido social. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Buscar formas de recuperar el tejido social. ¿Cómo lo recuperamos? Y entre otras cosas, lo recuperamos volviendo a considerar el concepto de realmente comunidad. El concepto de comunidad. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante que uno debería hacer en este momento. Gracias, Emilio. Eugenio. Completando lo que señalaba Emilio, yo creo que el estallido social, entre las cosas que mostró, es que los chilenos hemos perdido la autoridad. Cuando los padres empezamos a ser amigos de nuestros hijos, se perdió la autoridad. Cuando las instituciones dejaron de ser creíbles, perdieron toda su autoridad. Cuando los profesores pasamos a ser empleados de nuestros alumnos, perdimos toda autoridad. Hoy día hay una crisis en el ámbito de la docencia, que es una crisis de autoridad. Algo parece que dice Daniel Mansuy en su libro. No lo he leído, pero lo voy a leer. Entonces, perdimos la autoridad. Segundo, hemos perdido la amistad. La política chilena es el mejor ejemplo de la lógica enemigo-enemigo. La amistad cívica, ya en la época de Aristóteles corrige a su maestro Platón y le dice: la justicia no es lo más importante en la vida social. Lo más importante en la vida social es la amistad. Porque los justos necesitan además ser amigos, etcétera, etcétera. Pero no hemos perdido la amistad cívica. O sea, no andamos peleando todos con todos. Pero a propósito de tu pregunta, hemos perdido la austeridad. Chile, en la década de los 50, 60, fue un ejemplo de país austero. Austero no significa vivir pobremente. Austero significa vivir con lo justo y necesario, pero vivir bien. Y esa autoridad de nuestros padres, en el caso mío, ¿cierto? Y de los abuelos, de la gente más joven, se ha perdido. ¿Ah? Y efectivamente hoy día se nos dice que la felicidad estaría en el consumo de los bienes materiales, en la sociedad de la entretención. Nosotros vivimos en una sociedad de la entretención. ¿Ah? Hay que recomponer en la familia, ¿ah? Esa familia que se queda reunida en su casa. Y lo que no podemos perder, que sería la cuarta A, por decirlo de alguna manera, un full de haces, es la alegría. El chileno ha ido perdiendo la alegría también. Entonces, recuperemos la autoridad. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Como padre, como profesor, con un cargo político. Recuperemos la amistad, que es tan importante. Y la austeridad. Yo creo que si logramos de alguna manera empezar poco a poco a recuperar esos grandes valores y principios que hicieron de este país un país que era un ejemplo, yo creo que lo demás puede ser añadidura. Que es difícil, no me cabe la menor duda, pero cada uno tendrá que hacer su propia mea culpa y decir en qué medida yo he cooperado para que lleguemos a esta situación. Es lo que se me ocurre comentarte a propósito de tu pregunta. Qué gran episodio, qué gran conversación, realmente satisfechos. Creo que aquí yo, Mauricio, estamos produciendo esto, muy satisfechos con ustedes dos.
bienvenidos para cuando quieran volver a hablar, seguramente los podremos convocar nuevamente. Y nada, agradecerles y a todos ustedes que nos ven, nos escuchan, también agradecerles por estar pendientes del Pluto Podcast, aquí discutiendo sobre aspectos de la doctrina social de la Iglesia, cómo se la puede vivir, cómo se la puede entender. A veces estamos un poco más densos, a veces que estamos un poco más cercanos, pero rescatar eso, ¿no? Que el ámbito intelectual nos tiene que invitar, nos tiene que jalar a pensar más profundamente en las cosas, en lo que nos propone la Iglesia y en cómo podemos aterrizarlo en nuestra vida, desde todos los ámbitos. Así que con esto terminamos este capítulo y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Gracias. No, gracias a ustedes.